Hey, que la que hay, mi gente? It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com. And really quick, before we start today's video, I want to thank everybody that watched my last video, that commented. I'm not going to lie, I was a little scared to upload it because obviously, as you can see in that video, if you watched it or if you're going to watch it, you'll see that I wasn't in my studio. I was actually traveling. I didn't have the nice lights. I didn't have the good microphone. I didn't have the great camera. I didn't have any of that. And I was afraid to, upload it. I wasn't sure if you guys would like it, but it seems like you guys enjoyed it. Specifically, you enjoyed the format, the style of the video. So I'm going to try to recreate that magic in this video. It's going to be a little more chill type of video. We do have the better setup, but it's going to be just conversation between me and you. Again, I will put the subtitles below. I'll put the subtitles on this video in Spanish so you can use it to get your comprehensible input. I'll put the subtitles in Spanish and the subtitles in English. All right, so definitely watch this video a few times with the subtitles in both so that you can continue to learn. Or what I recommend is you download the Google Chrome extension, Language Reactor. I've done a video on my channel about how to learn Spanish with YouTube, but that Chrome extension will allow you to have Spanish and English on the video at the same time. Okay, so primeramente yo quiero darle muchas gracias a todos ustedes por los buenos comentarios que me dieron sobre ese video, mi último video, mi acento, la forma en que hablo. Me hace sentir, o sea, me hizo sentir, pero también me hace sentir más cómodo, más cómodo con la forma en que hablo. Porque yo hablé en ese video de cómo cuando estoy aquí haciendo estos videos, yo trato de hablar en una manera más estándar, pero a veces como yo tengo que ser feca, decimos boricua, decimos feca, like fake. A veces yo me siento que yo tengo que ser feca porque tengo que hablar en una manera más profesional para este canal, para mis videos, y que tienen que ser perfecto y que yo no puedo hacer errores, porque tú sabes, cuando uno es maestro y la gente te mira en una manera particular. Y por ejemplo, si yo hago un error, pensaba que, si tú haces, Rocky, si hace un error, la gente no van a querer escucharte, no van a querer aprender de ti. Por eso tiene que hablar perfecto. Y yo he hablado con muchos de mis amigos que son maestros o que son enseñantes. He hablado con ellos sobre este problema. Y siempre dicen que, mira, tú tienes que como, you have to try to get in the middle, right? Tú tienes que hablar en una manera perfecta para los estudiantes, pero también para los otros maestros. Pero yo me di cuenta con el último video que hice que yo no tengo que hacer eso, que yo puedo hablar como hablo, y ustedes me dieron esa confianza en mí mismo. Y yo quiero que que ustedes tengan la misma confianza cuando están hablando con otros. ¿Me entienden? Así que la misma confianza que me diste a mí es la misma confianza que tiene que tener cuando estás hablando con otras personas. Porque han hecho estudios y los estudios dicen que cuando estamos cómodos y cuando estamos hablando con gente o con personas que nos hacen sentir más cómodos, entonces el español va a salir más fluido y tú vas a poder hablar en una manera más fluida. Y al final del día, eso es lo que todos nosotros queremos, ¿verdad? Con eso dicho, hoy yo quiero hablar de cómo escoger una forma de español, el tipo de español que vas a estar hablando.
¿cómo tú puedes escoger? Como, cuál es el español que debes escoger para aprender? Esta es una pregunta que muchos de ustedes siempre tienen en mis videos y siempre me preguntan. Y para decirte la verdad, es una buena pregunta porque es muy importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes cuando uno empieza a aprender español. Y déjame decirte por qué. Porque el tipo de español que tú escoges va a determinar la forma en que hablas. Y cuando digo la forma en que hablas, digo la pronunciación, la entonación y también las palabras que usa. Por ejemplo, tú ves, o sea, escucha la forma en que hablo. A veces digo la L, a veces, o la mayoría de las veces corto la S. Digo palabras como feca, que es fake, pero es muy boricua. Eso es la forma en que hablo. Así que yo tengo mi manera de decir las palabras. Y eso es muy importante. Y eso es lo que tú tienes que encontrar cuando estás empezando a hablar en español. Lo que pasa es que si tú estás tratando de hablar como gente de Argentina, gente de Puerto Rico, de la República Dominicana, y si estás tratando de mezclar todos estos tipos de español, vas a tener problemas, vas a hacer muchos errores muy graves, muy graves. Y siempre doy el ejemplo de, por ejemplo, vamos a decir que estás tratando de, o sea, estás escuchando mucho español de Puerto Rico y también de Argentina. Y tú sabes que en Argentina la gente habla con la doble L, dicen sh, en vez de decir llamar o llamar, dicen llamar o llamar, no llamar, llamar. Pero los boricuas usamos la L a veces, no todos, pero algunos boricuas. Yo no quiero decir que todos hablan con la L porque entonces los boricuas van a decir, oh, no todos nosotros hablamos así. Es verdad, no todo el mundo habla así, pero hay muchas personas que sí, hablan con la L en Puerto Rico. Pero vamos a decir que una persona está aprendiendo español, escuchando español boricua y también español de Argentina y usan la L y también la doble L. Ok, llamar, llamar se convierte en llamar. Llamar, nadie dice llamar. No digas llamar. Ok, no diga eso. Ese es un ejemplo de lo que puede pasar cuando estás escuchando varios tipos de español, o sea, tratando de aprender varios tipos de español. Por eso digo que tienes que escoger un tipo de español para que tú puedas determinar la forma de pronunciar las palabras, la forma de tu entonación, las palabras que vas a usar. Y recomiendo que escojas un tipo de español con el que tengas una conexión. La conexión es muy importante y voy a explicar por qué. Pero antes de eso, si estás teniendo problemas, si no tienes una conexión con un tipo de español, encuentra una, porque si no, será muy difícil mantenerte consistente y motivado, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo español, yo quería aprender español boricua. ¿Por qué? Porque toda mi familia es de Puerto Rico. Mi abuela es del viejo San Juan. Pues mi padre es de Nueva York. Dicen los neoyorquinos, nuyorican. Pero yo sabía que mi familia es de Puerto Rico y yo siempre andaba a la parada boricua. Yo decía, yo gritaba, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Pero esa fue la única frase que
que conocía, pero con el tiempo tú sabes, yo tenía muchas ganas de aprender español y cuando yo empecé a hablar o aprender español, yo quería aprender español puertorriqueño, porque yo tenía, o sea, tengo esa conexión con mi familia, conmigo mismo. Y eso fue lo que me motivaba cuando yo no quería estudiar más. Cuando yo decía, mira, esto es tan difícil, yo no puedo hacer esto. Y yo quería dejar de estudiar, yo quería dejar de aprender español. Pero esa conexión siempre me empujaba a aprender más, a estudiar más. Y por eso digo que la conexión es muy importante. Así que después de encontrar un tipo de español, deberías escucharlo tanto como sea posible. Tanto, 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 tanto. Como yo dije en el último video que hice, cuando yo tengo un momento libre, yo escucho español, ¿verdad? Pero yo escucho español boricua. Y claro, no todo el tiempo. Yo no estoy diciendo que todas las veces que escuchas español tiene que ser la forma en que quieres aprender. Claro que a veces vas a conocer, vas a conocer una persona de otro país o vas a escuchar una canción de una persona que es de otro país. Y por ejemplo, a veces yo veo videos en YouTube de personas de otros países, pero la mayoría de las veces que escucho español, yo trato de escuchar español boricua, porque yo sé que yo estoy tratando de construir la forma de español que quiero hablar. Yo estoy tratando de construir mi pronunciación, mi entonación, las palabras que uso. Y no me vas a encontrar usando palabras de argentino, de España, porque yo no escucho ese tipo de español. Pero, mira, no te equivoques, que cuando yo voy para esos países, por ejemplo, cuando yo fui a España una vez, dos veces fui a España. Yo no tenía ningún problema hablando con las personas de España. Esa es la cosa más bonita de la lengua español, de español. ¿Verdad? Que nosotros, todos los países, hablamos diferente, pero podemos comunicarnos. Y por eso español, en mi opinión, es la mejor lengua en el mundo. So take everything that I talked about in this video, write notes, follow it, because that's going to help you speak the best Spanish that you can speak. And don't be too hard on yourself. I mean, I make mistakes in these videos, right? I make mistakes when I'm talking to my cousins. I make mistakes when I'm teaching students. But that's okay because I make mistakes in English all the time. There's words, I'll read a book in English and there will be words I don't know, right? There will be words I don't know how to pronounce. I don't know why a lot of students, when they get in Spanish, they're afraid to make these same mistakes that they probably make in English. I mean, I get why, because I was afraid at one point too. But when I realized that there was really no reason to be afraid, that really helped me quickly elevate my Spanish. So I recommend you do the same. Don't sweat the mistakes so much. Learn from them. And that's going to help you learn Spanish. I guarantee that the more mistakes you make, the faster you're going to learn because you're not going to make those mistakes anymore. It's kind of like how a child puts his finger on the stove and he burns himself and he realizes it's hot and he's never going to touch that stove again. It's the same way with Spanish. When we make mistakes, and yeah, some people might laugh at us, but all we can do is tell ourselves, hey, laugh at yourself and say, I'm never going to make that mistake again. I'm never going to burn my finger again. And that's going to help you. So stay positive, stay consistent, stay motivated. All right. And if you need any help with your Spanish, definitely check out our website, speakspanishfaster.com, or I'll put the link down below, speakspanishfaster.com/YouTube, and that'll take you to my 3 biggest secrets to learn Spanish faster. If you enjoyed the video, do me a big favor, hit the thumbs up for me, comment below,
As you can see, this is a different type of format, so definitely let me know some topics that you would like me to talk about. I enjoy doing these videos because it's just completely off the cuff and it just feels more natural. It's like I'm really talking to you personally. So I hope you enjoy them too. Last but not least, please do not forget to subscribe to the channel. Turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.